Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de matemáticas en el que hablaremos de operaciones con funciones. Bueno, entonces las operaciones básicas entre funciones ya las habíamos revisado en este video que te voy a dejar acá y en la descripción para que revises la teoría básica de operaciones con funciones. Entonces en este caso vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Listo, entonces en este ejercicio debemos encontrar el dominio de las funciones f y g, las operaciones entre las funciones f y g de suma, resta, multiplicación y división. También hallar la función compuesta f de g y la función compuesta g de f. Y hallar el dominio de todas estas funciones. Listo, entonces para comenzar este ejercicio lo primero que nos piden es encontrar cuál es el dominio de cada una de estas dos funciones. El dominio de f sabemos que tiene que ser todos los valores, como esto es una raíz par, que hagan que x sea mayor que 0, es decir, yo no puedo sacar una raíz de un número negativo, es decir que esta función, si x fuera negativo no existiría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? X tiene que ser mayor o igual que 0. Para que esa función exista, entonces vamos a decir que el dominio son todos los valores, todos los números que sean mayores o iguales que 0. Listo, lo que quiere decir que tenemos como solución el intervalo desde 0 hasta infinito. Porque todos los valores mayores que 0 o iguales que 0 son desde el 0 hasta el infinito, es decir, todos los números sin incluir los negativos. Este sería entonces el dominio de la función f. Ahora miremos el dominio de la función g. Resulta que aquí en el valor de la x podemos reemplazar cualquier valor. Entonces, puedo escribir números negativos, puedo escribir números positivos y básicamente lo que podemos decir es que como no hay raíz, como no hay cociente y como no hay logaritmo, entonces el dominio de esa función va a ser todos los reales. Entonces escribimos que el dominio de la función g es igual al valor de todos los reales. Se puede escribir de esta manera o como lo prefieran algunos, también puede ser el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Listo, entonces este es el primer paso. ¿Cuál es el dominio de estas dos funciones? Ahora vamos a ver las operaciones entre funciones y su dominio. Tenemos entonces que la primera operación entre funciones que debemos encontrar es f de x más g de x. Esta es una función demasiado sencilla porque básicamente es escribir las dos funciones con un signo de suma entre ellas dos y operar términos semejantes, pero en este caso no tenemos términos semejantes porque raíz de x es x con una potencia y x a la 2 es x con una potencia diferente, por tanto no podemos sumar estas dos, quedan por aparte y el 1 es el término independiente, entonces nos queda de esta manera. De igual forma podemos escribir también la resta entre funciones, que sería f menos g de x, igual, entonces escribimos las mismas funciones, raíz de x menos, y recordemos que cuando tenemos restando, la función preferiblemente la escribimos en paréntesis para que no nos equivoquemos con los signos. Entonces, el valor de esta resta de funciones sería raíz de x y la operación entre signos sería menos por más que tiene la x aquí entre el paréntesis y ella, sería menos por más es menos, y menos por más también es menos, entonces quedaría menos x2 menos 1. Listo, entonces de esta manera quedarían los resultados de las dos operaciones de suma y resta de funciones, y vamos a mirar el dominio de cada una de ellas. Entonces vamos a decir que el dominio de la función f más la función g es igual a, recordemos que ya habíamos encontrado el dominio de estas dos funciones, y resulta que cuando yo hago la suma de dos funciones, el dominio es la intersección entre los dos dominios, es decir, la función x iba desde 0 hasta infinito y la función g iba desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, yo podría hacer dos líneas
y decir que la función f estaba definida desde 0 hasta infinito y la función g estaba definida en todas partes, porque era desde menos infinito hasta más infinito. Por tanto, si este es el valor 0, entonces ambas funciones estarían definidas en el intervalo desde 0 hasta infinito. Por tanto, el dominio de la función g comienza en 0, incluido el 0, porque puede ser 0, yo puedo evaluar el 0 en esta parte, hasta el valor más infinito. ¿Listo? Y el infinito siempre es un intervalo abierto. Entonces, de esta misma manera, se puede hacer también con la resta. Y por tanto, nos quedaría que la resta entre f y g es igual a 0 hasta infinito. Porque el dominio de la suma entre funciones y la resta de funciones debe ser igual a la intersección entre las dos funciones, y en este caso la intersección es exactamente la misma. Listo, vamos entonces a la operación de producto entre funciones. Bueno, ahora para efectos prácticos y multiplicar f por g, vamos a decir que raíz de x es lo mismo que tener x a la 1/2. Listo, algebraicamente estos dos valores son exactamente los mismos. Entonces yo no voy a escribir raíz de x, sino que voy a escribir x a la 1/2 en reemplazo de la raíz de x, que significa exactamente lo mismo. Entonces tengo f, la función f, multiplicada la función g. Entonces, como es una suma, la voy a escribir entre paréntesis. Listo, entonces recordemos que básicamente las operaciones entre funciones se resuelven igual que las operaciones entre polinomios. Entonces, lo que vamos a tener acá es que x a la 1/2 por x a la 2 es x con la suma de estas dos potencias. Entonces me quedaría que esto es igual a, tengo la misma base con 1/2 más 2. Y tengo que x a la 1/2 por 1 es lo mismo que x a la 1/2. Entonces me queda x a la 1/2 por acá y x a la 1/2 más 2. Resolvemos esta operación entre fracciones y me quedaría entonces que 1/2 más 2/2 es lo mismo que x a la 5/2 y x a la 1/2 por x a la 1 me queda igual a x a la 1/2. Recordemos que estos valores de división de potencia se pueden convertir en raíz cuadrada, es decir que yo podría reescribir esto como la raíz cuadrada de 5 y esto como la raíz cuadrada de x a la 1 y no hay necesidad de poner la potencia cuando es 1, entonces me quedaría raíz de x a la 5 más raíz de x. Ahora debemos encontrar el dominio de esa función. Entonces lo que tenemos que decir es que x a la 5 sea mayor o igual que 0 o que x sea mayor o igual que 0. Listo, y luego hacemos la intersección entre estas dos porque es una suma. Entonces decimos que básicamente para despejar este 5 como potencia para el otro lado lo pasamos con la raíz quinta de 0 y por tanto x tiene que ser mayor o igual que la raíz de quinta de 0, que es 0, o sea todos los números positivos. Y acá ya tenemos también exactamente lo mismo, por tanto podemos decir que el dominio de f por g es igual a la intersección entre ellos dos, y como son iguales entonces es exactamente el mismo, es decir, el intervalo desde 0 hasta infinito, o sea todos los valores numéricos que sean mayores o iguales que 0, desde el 0 hasta el infinito. Vamos ahora a ver la división entre funciones. Listo, entonces tenemos que la división entre funciones nos da como resultado la función f, que es raíz de x, sobre la función g, que es x a la 2 más 1. Entonces en este caso lo que tenemos es un cociente. Recordemos el video de dominio de funciones, donde nos dicen que para resolver un cociente lo que tengo que hacer es decir que este valor de abajo no puede ser igual a 0. Listo, lo que no va a ocurrir en este caso porque yo no puedo despejar x cuadrado de acá diciendo que esto va a ser igual a 0. Es decir,
Si yo saco el denominador y lo igualo a 0, no puedo encontrar x, porque lo que haría sería pasar el 1 a restar y la potencia la convertiría en una raíz de menos 1. Y raíz de menos 1, recordemos que es el número imaginario. Entonces, es un número que no existe, es un número complejo. ¿Listo? Por tanto, no me voy a preocupar por valores reales, donde esto se haga 0, entonces procedo a la siguiente parte, que es mirar la raíz. Y como ya sabíamos que la raíz se define para los valores que son mayores o iguales que 0, entonces decimos que el dominio de la función f sobre la función g es igual al dominio de la raíz, que es el valor desde 0 hasta infinito. Listo, ahora vamos a ver la composición de funciones f compuesta g. Listo, entonces recordemos que para hacer la composición de funciones, lo único que vamos a hacer es mirar el valor donde está la x en la función f, y en esa parte vamos a reemplazar ahora por la función g de x. Es decir, voy a escribir lo mismo, pero en lugar de escribir x voy a escribir g de x. Por tanto, yo podría decir que la función f compuesta de la función g es raíz de g de x. Pero recordemos que g de x es toda esta función de acá, entonces es lo mismo que decir raíz de x2 más 1. Y vamos a encontrar el dominio de esta función. Entonces lo primero que tenemos es una raíz. Recordemos que para las raíces tengo que decir que lo que está adentro, o sea x2 más 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Y el intervalo de solución de esto es lo que me va a dar el dominio de f compuesta g. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, pasamos el 1 a restar, queda menos 1, sacamos raíz, entonces me quedaría x mayor o igual que raíz de menos 1, es decir que tiene que ser mayor que un imaginario para existir, y pues todos los números reales cumplen con que son diferentes de los imaginarios, entonces no me voy a preocupar por ver cuál es el dominio de la función, porque no hay ningún número que se anule, solo se anulan los imaginarios. Y podría escribir entonces que f compuesta g, que se escribe de esta manera o de esta manera, es igual a todos los reales. Bueno, ahora vamos a realizar la función g compuesta f, es decir, vamos a escribir g compuesta f de x. Entonces, vamos a buscar g compuesta f de x, y lo que vamos a decir es que vamos a escribir la misma función g, pero donde está x, vamos a escribir la función f. Es decir, escribimos lo mismo pero con f. Por tanto, esto me quedaría f de x en lugar de x, listo, al cuadrado más 1. Y tenemos que f de x es raíz de x, por tanto tengo que raíz de x, que es f de x, al cuadrado más 1 es el resultado de la composición de g de f. Listo. Ahora, vemos que este cuadrado se puede eliminar con esta raíz y me queda entonces que x más 1 es el resultado final de g compuesta f de x. Veamos cómo sería el dominio de esta función. No tiene raíces, no tiene cocientes, no tiene logaritmos. Por tanto, yo podría decir que el dominio de la función g compuesta f es igual a todos los números reales. Listo, esto sería entonces todo lo que deberíamos realizar en este ejercicio. Todo lo que nos estaban pidiendo ya lo resolvimos, que eran las operaciones entre las funciones y el dominio de cada una de ellas. Te espero en un próximo video para que sigamos viendo un poco más de operaciones con funciones y su dominio.